La primera vez que Adrián escuchó el nombre de Luca fue en el ascensor, entre el olor a colonia cara y el zumbido suave del cable tensándose. No mires mucho a recepción, susurró un hombre con traje arrugado y ojeras de aeropuerto. Aquí, el recepcionista tiene un don. Adrián levantó una ceja. ¿Un don? El tipo sonrió como quien comparte una superstición de hotel. No sé si es su labia, su cara, sus labios, o esas piernas que parecen hechas para caminarte por la cabeza. Pero pasa una cosa, los nuevos huéspedes llegan con prisa, y se van con complicaciones. El ascensor hizo din. Planta 7. Adrián, que había venido por trabajo y no por cuentos, salió sin responder. Pero la frase le siguió por el pasillo como una llave olvidada en el bolsillo. Complicaciones. El Hotel Miramar no parecía el lugar perfecto para rumores. Era elegante, sobrio, con mármol claro y música de piano que sonaba como un suspiro educado. Un sitio donde la gente hablaba bajito, donde hasta las plantas parecían tener un contrato de confidencialidad. Adrián llegó a recepción con una maleta pequeña y una carpeta aún más pequeña. En la tarjeta de su empresa se leía Auditoría de Experiencia. Traducido, venía a evaluar el servicio, detectar fallos, escribir un informe que nadie leería completo, y marcharse. Se acercó al mostrador. Y ahí estaba. Luca tenía esa belleza que no se presenta, se impone en silencio. No era un modelo de anuncio, era peor. Parecía real. Piel ligeramente tostada, pelo oscuro, ojos con una calma peligrosa, y una sonrisa mínima, medida, de las que no piden permiso para quedarse en tu memoria. Adrián notó algo en sí mismo. Se le aflojaron los hombros sin querer. Como si el cuerpo hubiera decidido que, frente a ese hombre, podía dejar de estar a la defensiva. Buenas tardes, dijo Luca, con voz suave, de radio nocturna. Bienvenido al Miramar. ¿Nombre? Adrián se aclaró la garganta. Adrián Ríos. Luca tecleó, rápido, sin perder la sonrisa. Señor Ríos, habitación 714. 3 noches. Le miró por encima del teclado, directo a los ojos. ¿Viaje de trabajo o escapada inteligente? Adrián parpadeó. Trabajo. La escapada inteligente también cuenta como trabajo, según qué trabajos tengas, dijo Luca, y ese toque de humor cayó justo donde tenía que caer. Lo suficiente para relajar, no lo suficiente para incomodar. Adrián se obligó a sonreír como un profesional. Solo trabajo. Luca asintió, como si aceptara una mentira pequeña con elegancia. Entonces le daré una habitación tranquila. No hacia la calle. Para que el mundo no le discuta las ideas, añadió, deslizándole la tarjeta con 2 dedos. Desayuno de 7 a 11. Gimnasio, 24 horas. Y si necesita cualquier cosa, me lo pide a mí. La última frase sonó normal. Pero la forma en que la dijo no lo fue. No porque fuera explícita, sino porque parecía una invitación escondida dentro de una frase de manual. Adrián agarró la tarjeta. Gracias. Luca inclinó la cabeza, apenas. A usted. Adrián se dio la vuelta y, por una fracción de segundo, sintió que la recepción había cambiado de temperatura. Como si el lugar supiera que acababa de empezar algo. Ridículo, se dijo. Un hotel no empieza cosas. Solo aloja. Aún así, cuando entró al ascensor, se sorprendió mirándose el reflejo en el espejo, como si quisiera comprobar si se le notaba. ¿Qué? Nada, se dijo. No se le notaba nada. La habitación era impecable. Demasiado impecable. La cama parecía recién planchada con láser. El escritorio tenía una lámpara que iluminaba como si supiera que parte de tu vida era secreta. Adrián abrió la carpeta. Revisó su lista de puntos. Check-in, amabilidad, tiempos, sugerencias, resolución de incidencias. Todo normal. Pero entonces se dio cuenta de que había anotado, sin querer, Luca. Mirada directa, voz calmada, frase rara. El mundo no le discuta las ideas, punto.
Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Se rió por lo bajo. Me estoy sugiriendo a mí mismo, pensó. Para distraerse, salió a dar una vuelta por el hotel. En el pasillo de la planta baja, cerca del bar, vio a un hombre joven apoyado en la pared con cara de haber perdido una apuesta. Miraba hacia recepción como si esa zona fuera un imán. Adrián pasó de largo, pero el joven le habló. ¿Tú también eres nuevo? Adrián se detuvo. Sí. ¿Por? El chico soltó una risa corta. Porque tú también miras como si no supieras si reír o salir corriendo. Adrián frunció el ceño. ¿De qué hablas? El chico se encogió de hombros. Del recepcionista. Luca. Bajó la voz. A mí me hizo una pregunta. Una pregunta normal. Pero me dejó pensando todo el día. ¿Qué pregunta? ¿Vienes a descansar o a olvidar? Repitió el chico, como si la frase le diera vergüenza. Adrián sintió un escalofrío tonto. Eso no es seducción, dijo. No, no lo es, respondió el chico. Eso es otra cosa. Es como si te mirara y supiera lo que no has dicho. Adrián lo observó. ¿Y qué pasó? El chico se rió sin ganas. ¿Qué respondí? Y no sé por qué respondí. Y ahora llevo 2 horas intentando convencerme de que no me importa. Adrián quiso decir algo racional. Algo de es su trabajo, sabe tratar con gente, algo de las buenas preguntas son parte del servicio. Pero, en el fondo, entendía lo que el chico decía. Porque Luca no se limitaba a ser amable. Luca afinaba. Esa noche, Adrián bajó al bar a tomar algo. Había poca gente, un par de parejas, un señor mayor con un libro, una camarera que se movía con paciencia. Adrián pidió un vaso de agua con hielo. Quería estar lúcido. En el otro extremo, una puerta se abrió. Luca apareció en la barra como quien no quiere ser visto, pero sabe que lo van a ver igual. Se apoyó un momento, habló con la camarera, sonrió. Y luego miró a Adrián. No como un recepcionista mira a un huésped, sino como una persona mira a otra persona que ha notado demasiado. Luca caminó hacia su mesa, tranquilo, con una seguridad sin prisa. ¿Todo bien en la habitación? Preguntó. Sí, respondió Adrián. Luca asintió y, cuando iba a irse, Adrián se oyó a sí mismo decir: Me dijeron que usted tiene un don. Luca no se sorprendió. Sonrió como si le hubieran dicho que la lluvia moja. La gente en los hoteles dice muchas cosas para entretener el insomnio. ¿Y lo de complicaciones? Añadió Adrián, sin saber por qué se metía ahí. Luca apoyó una mano en la silla vacía frente a él, sin sentarse, pero haciendo el gesto de te escucho. Hay gente que llega aquí creyendo que lo tiene todo muy claro, dijo. Y luego se permite dudar. A veces la duda se parece a una complicación. Adrián lo observó. ¿Y usted provoca esa duda? Luca negó con suavidad. Yo no provoco nada. Lo dijo despacio, con cuidado. Solo hago preguntas. Y escucho la respuesta completa. La que se dice con palabras y la que se dice con silencios. Adrián tragó saliva. Eso suena peligroso. Luca sonrió un poco más, sin mostrar dientes, solo una curva leve. Solo si uno tiene miedo de lo que lleva dentro. Ahí estaba el gancho, el hilo invisible. Luca no estaba coqueteando con frases obvias. Estaba empujando puertas sin tocarlas. Adrián se obligó a frenar. Soy auditor, soltó, como un escudo. Luca parpadeó, y por primera vez pareció genuinamente divertido. Lo imaginé. Adrián frunció el ceño. ¿Cómo? Porque no miraba los cuadros. Miraba los tiempos. No miraba la gente. Miraba las dinámicas. Luca inclinó la cabeza. Y porque tiene usted cara de estar pensando, esto me está afectando y no quiero que se note. Adrián se quedó quieto. Sentía el golpe exacto de una verdad pequeña. No me afecta nada, mintió. Luca no lo presionó. Solo asintió,
como quien deja una mentira sobre la mesa para que se enfríe sola. Entonces disfrute del agua con hielo. Se enderezó. Si necesita algo, estoy en recepción hasta las 2. Y se fue. Adrián se quedó mirando su vaso como si pudiera leer un manual en los cubitos. En la noche, Adrián no durmió bien. No por deseo, no por fantasías, sino por inquietud. Había algo en Luca que parecía saber demasiado sin preguntar demasiado. Al día siguiente, Adrián decidió actuar como lo que era, un profesional. Haría su evaluación y se iría. Pero el hotel, como si tuviera sentido del humor, le puso una incidencia perfecta. A media mañana, al volver a la habitación, su tarjeta no funcionó. Ni una vez, ni dos. La luz verde no se encendía. El pasillo estaba vacío y silencioso como un túnel. Adrián resopló. Bajó a recepción. Luca lo vio venir y no sonrió hasta que Adrián estuvo frente a él. «Problemas con la llave», dijo Adrián. «Eso es una metáfora peligrosa en un hotel», respondió Luca, y su tono fue tan natural que Adrián se rió a pesar de sí mismo. Luca tomó su tarjeta, tecleó algo, y luego levantó la vista. «¿Le acompaño?» «No hace falta». Luca inclinó la cabeza. «A veces sí hace falta. Pero la gente dice que no por orgullo». Adrián lo miró. ¿Es su hobby desenmascarar huéspedes? «Es mi trabajo evitar que se sientan solos en un pasillo cuando algo falla», dijo Luca, serio, sin ironía. «Y mi hobby es el café bueno. Que aquí lo escondemos, por cierto». Adrián se quedó un segundo sin palabras. «Vale», dijo al fin. «Acompáñeme». Subieron juntos en el ascensor. Esta vez el silencio no era incómodo. Era tenso, pero limpio. Luca olía a jabón y a algo cítrico muy leve. «¿Así que auditor?», preguntó Luca. «Sí». «¿Y qué audita exactamente?». Luca giró un poco la cabeza hacia él. «¿La cama? ¿La presión de la ducha? ¿O lo que la gente se dice cuando cree que nadie la escucha?». Adrián apretó los labios. «Todo». Luca sonrió, como si todo fuera la respuesta correcta. El ascensor se abrió. Pasillo. Puerta 714. Luca pasó la tarjeta una vez. La luz se puso verde. «Listo», dijo. Adrián entró, pero Luca no se movió. Se quedó en la puerta, como si algo más estuviera en juego. «¿Usted hace esto con todos?», preguntó Adrián, en voz baja. Luca lo miró con calma. «¿El qué?». «Lo de estar tan cerca sin tocar», dijo Adrián, sorprendiéndose de su propia frase. Luca no se rió. No se burló. Solo bajó 1 milímetro la voz, como si hiciera un pacto de discreción. «Con todos. No». Pausa. «¿Con quién me lo permite?». Adrián tragó saliva. Notó el impulso de retroceder y el impulso de quedarse. «¿Y yo lo permito?», preguntó, casi sin aire. Luca lo observó. Sus ojos eran serenos, pero había intensidad debajo, como el mar cuando parece quieto. «Ahora mismo, está usted preguntando», dijo. «Eso ya es permitir algo». Adrián sintió que el corazón se le aceleraba. No por lo explícito, sino por lo cuidadoso. Y entonces Luca dio un paso atrás. Solo uno. «Buen día, señor Ríos», dijo, formal. Se giró para irse. Adrián se quedó en la puerta con una sensación extraña. La de haber estado a punto de cruzar una línea, y haber agradecido que la línea existiera. Esa tarde, Adrián hizo algo que no estaba en su lista de auditoría. Buscó información. En el rincón de lectura del hotel, cerca de la chimenea, había un libro de visitas antiguo. Un cuaderno grueso, con tapas gastadas. No era el típico «deje su reseña». Era un cuaderno de verdad. Adrián lo abrió. Lo que encontró no eran quejas sobre el wifi. Eran notas personales. Mensajes extraños. «Gracias por escucharme. Creí que venía a olvidar, pero vine a recordar. Me fui ligero, como si alguien me hubiera quitado un peso sin tocarme.
Luca, no cambies. Oh sí. Pero no te rompas. Adrián pasó páginas, cada vez más inquieto. Era como si el hotel llevara un registro secreto de emociones. Y entonces vio una entrada reciente, escrita con letra temblorosa. Si alguien lee esto, no sé si Luca me salvó o me empujó. Solo sé que me miró y me vi. Y eso da miedo. Adrián cerró el cuaderno, respirando fuerte. En ese momento, una voz detrás de él dijo: «Ese cuaderno no es para curiosos». Adrián se giró. Era una mujer mayor, impecable, con un broche brillante. Tenía cara de directora de escuela y ojos que habían visto demasiadas historias de hotel. «¿Quién es usted?», preguntó Adrián. «Teresa». «Dirección». La mujer alzó la barbilla. «Y usted es el señor Ríos, el auditor». Adrián se quedó frío. «¿Cómo?». «En este hotel, todo se sabe». Teresa miró el cuaderno. «Y ese libro es un problema». Adrián frunció el ceño. «¿Por qué?». Teresa respiró hondo. «Porque hay huéspedes que creen que Luca hace demasiado. Que cruza límites. Que engatusa». La palabra sonó fea en su boca. «Y yo tengo que proteger al hotel». Adrián notó un golpe de rabia sin entender por qué. ¿Luca fuerza a alguien? Teresa lo miró, midiendo. «No he dicho eso». Pausa. «He dicho que la gente habla». Adrián tragó saliva. «¿Y qué piensa usted?». Teresa lo observó como si evaluara si Adrián era aliado o amenaza. «Pienso que Luca tiene un talento. Y un talento, en un hotel, puede ser oro o puede ser incendio». Adrián sostuvo su mirada. «¿Y qué va a hacer?». Teresa sonrió sin alegría. «Depende de lo que haga usted». Adrián sintió que el suelo se movía 1 milímetro. ¿Yo? Teresa se inclinó un poco. «Su informe puede ser un trámite o una sentencia». Y se fue, dejando el aire lleno de algo parecido a una advertencia. Adrián se quedó mirando el cuaderno cerrado como si fuera una caja con un animal vivo dentro. En ese instante entendió algo. Luca no era solo un recepcionista simpático. Era un punto de tensión en el hotel. Y alguien quería apagarlo. Esa noche, Adrián bajó a recepción decidido a hablar con Luca. No como auditor. Como persona. Luca estaba solo, revisando un ordenador. Levantó la vista y, al ver a Adrián, su expresión se suavizó. «¿Todo bien?», preguntó. Adrián apoyó las manos en el mármol del mostrador. «He leído el libro». Luca no se sorprendió. Solo cerró los ojos un segundo, como quien recibe una noticia inevitable. «Teresa lo deja ahí para que alguien lo lea tarde o temprano», dijo, en voz baja. «Y luego dice que es culpa de quien mira». Adrián frunció el ceño. «¿Por qué lo hace?». Luca lo miró fijo. «Porque quiere control». «Y yo», sonrió apenas, «yo soy difícil de controlar». Adrián respiró hondo. «Dicen que te lías con todos los nuevos huéspedes». Luca soltó una risa corta, triste. «La gente confunde cercanía con otras cosas». «¿Entonces no es verdad?». Luca se quedó serio. «La verdad es que hay gente que llega aquí hecha pedazos. Y yo los trato con cuidado. A veces, interpretan el cuidado como una promesa». Pausa. «Y yo no prometo lo que no puedo cumplir». Adrián lo observó. «Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué te pasa tanto?». Luca lo miró como si esa pregunta le doliera. «Porque en recepción ves a todo el mundo llegar. Y casi nadie los mira de verdad». Bajó un poco la voz. «Yo los miro. Eso es todo». Adrián sintió un nudo en el estómago. No quería que Luca fuera un hechicero. Quería que fuera humano. Y era humano. Pero eso no lo hacía menos peligroso. «Teresa dice que mi informe puede ser una sentencia», dijo Adrián, directo. Luca parpadeó. Esta vez, sí, su calma se quebró 1 milímetro. «¿Te ha dicho eso?». Adrián asintió. Luca apretó los labios y miró hacia la puerta del hotel, como si esperara que alguien entrara. «Entonces hay prisa»,
murmuró. ¿Prisa para qué? Preguntó Adrián. Luca volvió a mirarlo, y sus ojos tenían algo nuevo, miedo controlado. Para que entiendas lo que está pasando aquí, antes de que decidan por ti. Adrián sintió un escalofrío. ¿Qué está pasando? Luca se inclinó un poco, apenas. Hay un huésped desaparecido desde ayer. Adrián se quedó helado. ¿Qué? Luca tragó saliva. Uno de los nuevos. De los que dijeron que yo engatuso. Su voz bajó aún más. Y han dejado caer mi nombre como si fuera una prueba. El hotel, de pronto, ya no era mármol y piano. Era una trampa preciosa. Adrián respiró fuerte. ¿Y tú? Luca sostuvo su mirada. Yo no he hecho nada malo. Pero, en este sitio, a veces no importa lo que hiciste. Importa lo que la gente quiere creer. Adrián sintió como el corazón le golpeaba. Y, sin saber por qué, la idea de que Luca pudiera perderlo todo le molestó más de lo que debería. Luca le deslizó una tarjeta diferente, sin logo, sin números. Si te llaman a dirección, no entres solo, dijo. Y si escuchas mi nombre en un pasillo, no te quedes callado. Adrián cogió la tarjeta. ¿Por qué me dices esto a mí? Luca lo miró, y por un segundo, la máscara de recepcionista se cayó del todo. Porque tú no has venido a olvidar, susurró. Has venido a ver. Y en ese instante, Adrián entendió que el don de Luca no estaba en sus piernas ni en su boca. Estaba en su puntería. En saber exactamente dónde mirar para que el otro se mirara también. Y esa noche, el Miramar se quedó en silencio, como si el hotel entero contuviera el aliento antes del siguiente golpe. A la mañana siguiente, el hotel parecía el mismo: mármol, música suave, gente con maletas. Pero Adrián empezó a ver lo que antes no veía: pequeñas grietas en la calma. Un botón del ascensor que tardaba demasiado. Una camarera que miraba de reojo a recepción. Un silencio demasiado largo entre dos empleados cuando Luca pasaba. Y, sobre todo, Teresa, la directora, deslizándose por los pasillos como una sombra elegante, sonriendo con la boca y midiendo con los ojos. A las 10:30, Adrián recibió el aviso en el móvil: dirección solicita su presencia. Salón privado. Luca, desde recepción, lo vio leer el mensaje. No hizo ningún gesto obvio. Solo alzó la mirada y, casi imperceptible, negó con la cabeza. No entré solo, había dicho. Adrián respiró hondo. Se giró hacia un empleado de seguridad del hotel que estaba cerca del lobby, un hombre grande con cara cansada. Disculpe, ¿puede acompañarme a dirección un momento? Es por un asunto del hotel. El hombre lo miró extrañado, pero asintió. Claro. Adrián cruzó el pasillo hacia el salón privado con la sensación de estar caminando dentro de una pecera. Todo parecía transparente, pero el peligro estaba fuera del cristal. El salón privado olía a café caro y a flores sin perfume. Teresa estaba sentada con una carpeta abierta. A su lado había otro hombre, trajeado, con sonrisa de manual y ojos de yo no pierdo. Señor Ríos, dijo Teresa. Gracias por venir. Adrián se sentó. El de seguridad se quedó cerca de la puerta, discreto. Este es el señor Valdés, añadió Teresa. Asesor legal del hotel. Valdés inclinó la cabeza. Encantado. Adrián no sonrió. Me dijeron que hay un huésped desaparecido. Teresa juntó las manos. Correcto. El señor Méndez. Llegó ayer por la tarde. Check-in normal. Luego, dejó de responder. No subió a desayunar. No atendió a la limpieza. Hizo una pausa. Y, por supuesto, la policía se ha informado. Valdés abrió una hoja. En estos casos, la imagen del hotel es crítica. Necesitamos un informe claro. Y, su evaluación será parte del expediente. Adrián notó el intento de presión como quien nota un perfume demasiado fuerte. Evidente. ¿Y qué tiene que ver Luca? Preguntó directo.
Teresa se tomó un segundo. Teatral. Nada, oficialmente. Pero hay comentarios. Huéspedes que afirman que Luca se acerca demasiado. Que hace preguntas personales. Que crea un vínculo. Adrián apretó la mandíbula. ¿Eso es un delito? Valdés sonrió. No. Pero puede ser un riesgo reputacional. Teresa se inclinó un poco. Señor Ríos, usted viene a auditar la experiencia del huésped. Necesitamos su honestidad. Sus ojos se afilaron. Si detecta una conducta inapropiada, este es el momento. Adrián sintió un golpe en el estómago. La trampa era simple, querían que él pusiera por escrito una sospecha. Con eso, podrían apartar a Luca sin necesitar pruebas reales. Un informe neutral servía como guillotina con guantes. No he visto nada inapropiado, dijo Adrián, firme. Teresa parpadeó. ¿No? He visto a un recepcionista competente, continuó. Educado. Perspicaz. Y sí, quizá demasiado bueno leyendo a la gente. Pero no he visto coerción, ni presión, ni nada fuera de lugar. Valdés ladeó la cabeza, como si admirara un insecto raro. ¿Está usted seguro? Adrián sostuvo la mirada. Sí. Teresa sonrió con una dulzura falsa. Entendido. Entonces hablemos del señor Méndez. ¿Lo vio? ¿Habló con él? Adrián pensó. Recordó un rostro fugaz en el lobby. Un hombre de unos 30 y tantos, chaqueta ligera, ojos inquietos. Pero no recordaba haber cruzado palabra. No, dijo. Teresa asintió, como si eso le sirviera igual. Bien. Puede retirarse. Pero, miró de reojo al legal. Recuerde, su informe debe ser exhaustivo. Adrián se levantó. Lo será. Cuando salió, Luca estaba en recepción, atendiendo a una pareja. En cuanto terminó, miró a Adrián con una pregunta silenciosa. Adrián se acercó al mostrador, fingiendo normalidad. Me han interrogado, murmuró, bajo. Luca apretó los labios. Y, he dicho la verdad. Una tensión se soltó en la cara de Luca, apenas. Gracias. Adrián lo miró. ¿Qué pasa con ese huésped? ¿De verdad está desaparecido? Luca miró a ambos lados, midió el lobby. Ven, dijo, y señaló una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. Adrián dudó un instante, pero lo siguió. El pasillo de servicio era otra realidad. Sin mármol, sin música. Paredes claras, suelo de goma, olor a detergente. Luca caminaba rápido pero sin correr. Anoche, después de que tú bajaras, vi algo, dijo. Adrián sintió un cosquilleo de alarma. ¿Qué viste? Luca se detuvo frente a una puerta con código. Sacó una llave pequeña y abrió. Dentro había un cuarto estrecho con monitores, cámaras de seguridad. No debería estar aquí, dijo Luca. Ya estamos, respondió Adrián. Luca encendió una pantalla y rebobinó. Mira esto. Hora. 22:48. En el monitor apareció el lobby. Se veía al huésped, Méndez, cruzando hacia el ascensor. Caminaba rápido, como nervioso. Luego, se veían dos empleados cerca de la entrada del salón privado. Uno de ellos era Valdés. El otro, un hombre alto con uniforme de mantenimiento. Méndez se detuvo. Habló con Valdés. Valdés le hizo un gesto. Por aquí. Méndez dudó, pero lo siguió hacia un pasillo lateral. Adrián sintió que se le helaba la espalda. ¿Por qué no lo has dicho? Preguntó. Luca tragó saliva. Porque las cámaras fallaron justo después. Pasó a la siguiente grabación. Pantalla negra a partir de 22:51. Y porque si lo digo solo yo, soy el culpable perfecto. El recepcionista seductor. ¿Entiendes? Adrián apretó los puños. Teresa lo sabe. O lo sospecha, dijo Luca. Y está usando esto como excusa para limpiar el hotel de mí. O para tapar otra cosa. Adrián respiró fuerte. ¿Qué cosa? Luca bajó la voz.
Méndez no era un huésped normal. Lo supe por la forma en que miraba. Él también observaba. Como tú. Miró a Adrián directo. Yo creo que venía a investigar algo. Adrián sintió un golpe de comprensión. ¿Y tú? Eres el chivo expiatorio. Luca asintió. Exacto. Adrián miró la pantalla negra. ¿Y por qué te arriesgas a enseñarme esto? Luca se quedó en silencio un segundo. Luego dijo, muy bajo, porque cuando tú me miras, no siento que me estén usando. Siento que me estás viendo. La frase le cayó a Adrián en el pecho, pesada. Luca, no es una declaración dramática, se apresuró a decir Luca. Es cansancio. Llevo años escuchando a gente. Y luego, cuando la gente se asusta de lo que siente, me convierten en el villano de su historia. Sonrió sin alegría. Pero tú no pareces querer un villano. Pareces querer una verdad. Adrián tragó saliva. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Luca lo miró fijo, sereno. Quiero que esto se arregle. Y quiero no perder mi trabajo por un rumor. Adrián asintió, firme. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo no voy a escribir nada sobre encantos, ni labios, ni tonterías. Voy a escribir hechos. Y voy a señalar una anomalía. Cámaras que fallan justo cuando un asesor legal escolta a un huésped. Luca lo miró como si no pudiera creerlo. Eso es peligroso para ti. Adrián se encogió de hombros. Ya estoy metido. Luca respiró hondo, como si esa frase le hubiera dado una cuerda. Vale, dijo. Pero hay algo más. ¿Qué? Luca rebuscó en un cajón y sacó una tarjeta llave sin marca. Esto abre el cuarto de equipajes. Y hay una taquilla que no debería existir. La 13. Miró a Adrián. Méndez la usó al llegar. Yo lo vi. Y Teresa también lo vio. Pero nadie lo menciona. Adrián agarró la tarjeta. ¿Por qué la 13? Luca sonrió un poco. Porque en los hoteles, hasta los números tienen superstición. Y las supersticiones son sitios perfectos para esconder cosas. Bajaron al sótano por un ascensor de servicio. El aire estaba más frío. La luz, más blanca. Todo parecía más real. Más de lo que se barre que de lo que se muestra. El cuarto de equipajes estaba vacío. Filas de taquillas metálicas, un banco, una cámara pequeña en una esquina, apagada. Claro, murmuró Adrián. Conveniente. Fueron a la taquilla 13. Luca se quedó a distancia, como si respetara el espacio de Adrián. Adrián introdujo la llave. La cerradura se dio con un clic. Dentro había un sobre marrón y un móvil viejo. Adrián abrió el sobre con cuidado. En el papel había una lista de nombres. Teresa, Valdés, y otros dos. Y una frase subrayada, lavado de reseñas. Coacción a proveedores. Pagos en efectivo. Adrián sintió un golpe seco en el estómago. Esto, murmuró. Luca lo miró, serio. Te dije que él investigaba. En el móvil, al encenderlo, había un video guardado. Adrián lo abrió. Se veía una conversación en el salón privado. Teresa y Valdés hablando con un hombre que parecía proveedor. Se oía la palabra acuerdo, silencio, compensación. No era una prueba perfecta, pero sí una bomba suficiente para que Teresa se pusiera nerviosa. Adrián apagó el móvil, respirando fuerte. Ahora entiendo por qué querían tu cabeza, dijo. Luca apretó la mandíbula. Y Méndez, seguramente encontró algo más. Algo que no le dejaron sacar. Adrián guardó el móvil y el sobre. Tenemos que dárselo a la policía. Luca asintió. Sí. Pero hazlo tú. Si lo hago yo, dirán que lo fabriqué. Que soy el seductor manipulador. La palabra le dolió. Adrián lo miró con rabia. Me repugna ese cuento. Luca lo sostuvo. A mí también. Pero funciona. La gente lo compra porque es fácil. Porque así no tienen que mirar a Teresa. Adrián respiró hondo. Vale.
Lo haré. Se quedaron un segundo en silencio, con el zumbido del fluorescente sobre sus cabezas. Y en ese silencio, Adrián notó algo más simple y más íntimo. Estaba cerca de Luca. Muy cerca. Y no era el miedo lo que sentía. ¿Sabes?, dijo Adrián, en voz baja. En el ascensor me dijeron que no se sabía si era tu labia, tu cara, tus labios o tus piernas. Luca lo miró, cansado. La gente siempre reduce lo que no entiende a algo superficial. Adrián asintió. Yo creo que es otra cosa. Luca levantó una ceja. ¿Qué? Adrián lo miró directo. Tu forma de hacer que alguien se sienta visto. Eso engancha. Porque casi nadie lo da gratis. Luca tragó saliva. Y por primera vez, su expresión se quebró de verdad. No por miedo, sino por emoción contenida. No quiero enganchar a nadie, susurró. Solo, no sé hacer de piedra. Adrián dio un paso más cerca. Eso no es un defecto. Luca lo miró como si estuviera decidiendo algo importante. Adrián, dijo, y su voz fue más humana que nunca. Si sales de aquí y no vuelves, lo entenderé. Es lo más sensato. Tu informe, tu trabajo, tu vida. Adrián sonrió, mínimo. Pero no lo más honesto. Luca se quedó quieto. Adrián no lo tocó. No cruzó límites. Solo se quedó frente a él, sosteniendo la mirada. Vamos a hacer lo correcto, dijo Adrián. Y luego, veremos. Luca respiró como si hubiera estado aguantando el aire desde el primer día. Vale. Esa misma tarde, Adrián entregó el sobre y el móvil a la policía, con una declaración formal sobre la anomalía en cámaras y la interacción de Valdés con el huésped desaparecido. No podía controlar qué harían con eso, pero al menos ya no estaba en manos de Teresa. El hotel se llenó de tensión. Teresa caminaba más rápido. Valdés sonreía menos. Luca seguía en recepción, impecable, pero sus ojos ya no tenían esa calma perfecta. Tenían cansancio y una chispa. A medianoche, Adrián bajó al lobby por agua. Luca estaba allí, solo, como la primera noche. ¿Lo hiciste?, preguntó, en voz baja. Sí, respondió Adrián. Luca cerró los ojos un instante. Gracias. Adrián apoyó los codos en el mostrador. ¿Qué pasará ahora? Luca se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez me echen. Tal vez se caiga Teresa. Tal vez Méndez aparezca y todo esto tenga sentido. Lo miró. Los hoteles tragan secretos. A veces los devuelven. A veces no. Adrián asintió. Hubo un silencio. Esa clase de silencio que ya no necesita defensas. Mañana me voy, dijo Adrián. Luca no se movió, pero sus ojos parpadearon lento, como si le costara. Lo imaginé. No sé si volveré, añadió Adrián, honesto. Luca sonrió apenas. Yo tampoco sé si seguiré aquí. Adrián tragó saliva. Y, sin tocarlo, sin invadirlo, dijo: quiero algo que no pueda usar nadie en mi contra. Ni Teresa, ni un rumor, ni un libro de visitas. Luca lo miró. ¿Qué? Adrián sonrió, pequeño. Tu nombre. Pero dicho por ti, no por el hotel. Luca lo observó un segundo, y luego su expresión se suavizó. Luca, dijo, despacio, como si lo pronunciara por primera vez de verdad. Me llamo Luca. Adrián asintió, como si ese nombre fuera una llave que por fin encajaba. Adrián, respondió. Sin señor Ríos. Solo Adrián. Luca sonrió de lado. Adrián. Se miraron un segundo más de la cuenta. Y en ese segundo, Adrián sintió el impulso de acercarse, pero eligió algo más fuerte, el respeto. Buenas noches, Luca, dijo. Buenas noches, Adrián, respondió. Adrián se dio la vuelta hacia el ascensor. Antes de entrar, miró atrás. Luca seguía ahí, quieto, con esa mirada que no prometía nada, pero tampoco mentía. Y Adrián entendió, por fin,
¿Cuál era el don real del recepcionista del Miramar? No era seducir. Era poner una luz suave donde la gente tenía una habitación cerrada. Y eso, en un hotel lleno de puertas, era lo más peligroso y lo más hermoso que podía pasar. La llamada le llegó a Daniel a las 6:12 de la tarde, justo cuando el cielo de la ciudad empezaba a ponerse del color de las monedas viejas. Un gris con brillo, como si alguien hubiera frotado la tarde con lana. «Tienes que venir», dijo la voz al otro lado, seca y familiar. «Y trae a los chicos». Daniel se quedó quieto, con el móvil pegado a la oreja y el ruido del tráfico volviéndose lejano, como si le hubieran bajado el volumen al mundo. «¿Tío Mateo? ¿Qué chicos?» «Javi, Rubén, Santi. Los de siempre. Ya sabes. Los de toda la vida». Hubo un suspiro, y el sonido metálico de algo que chocaba, quizá una herramienta. «Este año, no quiero pasar la cosecha solo». Daniel tragó saliva. Su tío Mateo no era de pedir cosas. Era de apretar los dientes y arreglarlo todo con sus manos grandes. Una puerta que chirriaba, un motor caprichoso, un corazón que se le quedaba a medio latir. «Pero, ¿por qué ahora?», preguntó Daniel. La pausa fue larga. Como si Mateo estuviera mirando algo lejos, en el campo, y tuviera que enfocar la voz antes de usarla. «Porque si no vienen ahora, no vienen nunca». Y colgó. El sábado siguiente, el coche de Daniel salió de la autopista y se tragó una carretera estrecha que parecía dibujada a lápiz entre olivos y encinas. El aire olía a tierra húmeda y a hierba aplastada. Había llovido la noche anterior, de esas lluvias que no hacen ruido en la ciudad, pero en el campo parecen un secreto contándose a sí mismo. En el asiento de atrás iban los chicos. Los de toda la vida, tal como había dicho Mateo. Javi conducía a ratos con los ojos, a ratos con la mandíbula. Tenía manos de mecánico y voz de todo está bajo control incluso cuando no lo estaba. Siempre se había definido como normal, palabra que usaba como un escudo. Rubén, en cambio, era un altavoz con piernas. Profesor de secundaria, rey de las bromas, especialista en hablar para no pensar. Y Santi era el silencio. Bombero, hombros anchos, mirada tranquila. Había algo en el que daba seguridad, como una pared buena. «Tu tío está raro», comentó Rubén, mirando por la ventanilla. «Raro de ha enterrado un tesoro o raro de se ha comprado una alpaca». «Mi tío siempre está raro», dijo Daniel. «Vive solo en una granja, Rubén. Eso ya es un género aparte». Javi soltó una risa breve. «A mí me da cosa», admitió. «Hace años que no voy al pueblo». «¿Y tu tío? No es de reuniones». Daniel apretó el volante. «Por eso vamos. Porque lo ha pedido». Nadie dijo nada durante un rato. La carretera empezó a subir. En una curva, apareció la granja, una casa de piedra con tejado rojo apagado, un granero grande, un corral al fondo y un campo que se extendía como un mantel de tierra recién tendido. Mateo estaba en la entrada, apoyado en la valla, con una camisa de cuadros y las botas llenas de barro. No levantó la mano para saludar. Solo miró. Y esa mirada era como una puerta pesada que se abre sin hacer ruido. «Hombre», dijo al fin, cuando se bajaron. «Mira quién se ha acordado del camino». Rubén soltó un «Mateo» teatral y lo abrazó. Mateo aguantó el abrazo como se aguanta una tormenta. Quieto, sin moverse, pero dejando que pasara. Luego estrechó la mano de Santi con un apretón serio, y a Javi le dio una palmada en el hombro. Con Daniel, en cambio, fue distinto. Le miró a los ojos y le dijo en voz baja: «Gracias por traerlos». Daniel notó algo raro en la garganta. Asintió, sin añadir nada. La casa por dentro olía a café, madera vieja y algo dulce que Daniel no supo identificar al principio. Como una mezcla de miel y manzana. Sobre la mesa había pan recién cortado, queso, un tarro de mermelada casera y una fuente de chorizo. «Madre mía», susurró Rubén.
Esto es un secuestro gastronómico. Mateo arqueó una ceja. Aquí se come. Si venís con tonterías de dieta, os devolvéis por donde habéis venido. Javi se rió, pero su risa sonó nerviosa. Se sentó y, sin querer, miró a Mateo trabajar en la cocina, cómo cortaba el pan, cómo giraba el cuerpo para alcanzar un plato, cómo se movía con esa seguridad tranquila de quien lleva toda la vida resolviendo cosas. Daniel, que conocía a su tío desde niño, lo notó enseguida. Mateo estaba más atento de lo normal. No solo a la comida, sino a ellos. A sus gestos. A sus silencios. Como si estuviera esperando una reacción. ¿Y esto a qué viene? Preguntó Santi, directo, mientras se servía café. No lo digo a malas. Solo, tú no eres de convocatorias. Mateo apoyó las manos en el respaldo de una silla, como si se agarrara al mueble para no decir algo que pesaba. Se me ha dado por... empezó. Rubén lo interrumpió. Por socializar. Bien, Mateo, bien. Un aplauso para el hombre. Mateo le lanzó una mirada seca que lo dejó callado. Se me ha dado por no hacerme el fuerte, terminó Mateo. Que ya cansa. El silencio que cayó fue extraño. No incómodo, pero sí, lleno. Como si acabaran de abrir una ventana y el aire hubiera entrado demasiado de golpe. Daniel vio a Javi mirar su taza como si allí hubiera una respuesta. Rubén se rascó la nuca. Santi simplemente asintió, lento. Pues estamos aquí, dijo Santi. Eso cuenta. Mateo tragó saliva y se giró hacia la cocina. Comed. Y entonces Daniel lo olió de nuevo. Ese aroma dulce, casi invisible. ¿Qué es eso? Preguntó. Mateo se quedó un segundo quieto. Sidra, respondió. De la de mi padre. La guardaba para ocasiones. ¿Y esto es una ocasión? Preguntó Rubén con una sonrisa, intentando volver a su terreno. Mateo lo miró. Sí. Por la tarde, Mateo los llevó a enseñarles la finca. El campo estaba húmedo y brillante, y el barro se pegaba a las botas como si quisiera quedarse con ellos. Aquí planté los manzanos nuevos, dijo Mateo. Y allí, señaló hacia una zona más sombreada, está el granero. Rubén silbó. Esto es enorme. Mateo abrió la puerta del granero y un olor a heno, madera y tiempo los envolvió. Había herramientas ordenadas con una precisión casi obsesiva. Una cuerda colgaba del techo. Al fondo, tapado con una lona, parecía haber algo grande. ¿Qué es eso? Preguntó Javi, señalando la lona. Mateo reaccionó demasiado rápido. Nada. Javi levantó las cejas. Nada no ocupa tanto espacio. Mateo apretó la mandíbula. No os metáis ahí. Daniel notó la tensión como una cuerda que se tensa antes de romperse. Rubén, para variar, intentó aliviarlo. Tranquilo, hombre. No vamos a robarte. ¿Una vaca? ¿Un tractor? ¿Un portal a Narnia? Mateo no se rió. Santi, en cambio, observó a Mateo con esa mirada que tenía cuando entraba en un incendio. Sin juicio, pero con alerta. Vale, dijo Santi, calmado. No tocamos. Mateo respiró, como si ese vale hubiera sido una cuerda soltándose. Gracias. Esa noche, cenaron fuerte. Mateo sacó la sidra. La sirvió en vasos de vidrio grueso que parecían heredados. No sabe como la de la ciudad, dijo, como aviso. Esta, pega. Rubén brindó. Por el campo. Por el tío Mateo. Y por no morirnos de aburrimiento aquí. Mateo, por fin, sonrió un poco. La sidra estaba dulce y áspera a la vez. Tenía ese punto de esto no es una bebida, esto es una historia. Hablaron de cosas viejas. El instituto, el primer coche de Javi, las tonterías de Rubén, las guardias de Santi. Daniel los miraba y se sorprendía de algo sencillo. Hacía tiempo que no veía a su tío así, con gente en casa. Pero la sidra, con su calor lento, empezó a hacer otra cosa. Algo más sutil.
como si las palabras se aflojaran. Rubén, que siempre tenía el chiste listo, se quedó callado de repente, mirando el vaso. ¿Qué te pasa?, preguntó Javi. Rubén parpadeó, como si no supiera cómo había llegado a ese momento. Nada, tío, dijo, y luego, casi sin querer, que estoy cansado. Mateo lo miró con atención. ¿Cansado de qué? Rubén abrió la boca para soltar una broma, pero no le salió. De fingir que todo me da igual, susurró. Daniel sintió un escalofrío. No porque fuera una gran confesión, sino porque Rubén jamás hablaba así. Era como ver a un actor quitarse el personaje a mitad de escena. Santi bebió un sorbo y asintió. El cansancio no se cura durmiendo, dijo. Javi se removió incómodo. Vaya, qué ambiente, murmuró. Hemos venido a comer y nos estáis montando un retiro espiritual. Mateo no le quitó la mirada de encima. A lo mejor lo necesitas, dijo Mateo. Javi soltó una risa incrédula. Yo estoy bien. Mateo ladeó la cabeza, observándolo. No lo pareces. Hubo un silencio. Javi apretó la mandíbula, como si le hubieran tocado una fibra que no quería reconocer. ¿Y tú?, preguntó Javi de golpe. ¿Tú estás bien, Mateo? Mateo se quedó quieto. El vaso en su mano dejó de moverse. Y Daniel, por primera vez, vio el miedo escondido ahí. El miedo de quien lleva mucho tiempo guardando una cosa dentro de una caja sin abrirla. No, dijo Mateo, sin dramatismo. No estoy bien. Rubén tragó saliva. ¿Qué pasa?, preguntó. Mateo miró hacia la ventana, donde el campo era una mancha negra. Aquí, hay cosas que se quedan pegadas a la tierra, dijo. Y si no las sueltas, te las tragas. Daniel notó que el aroma dulce era más intenso cerca de la mesa. No era solo sidra. Era otra cosa, una sensación, una especie de electricidad suave en el aire. Como si la granja tuviera oído. Hay una leyenda, añadió Mateo, con voz más baja. Mi abuela decía que esta finca no deja que mientas mucho tiempo. Rubén soltó una risita nerviosa. ¿Qué? Que la granja es un detector de mentiras. Mateo lo miró. Llámalo como quieras. Pero aquí, lo que escondes se te pone delante. Javi frunció el ceño. Esos son cuentos. Mateo apoyó el vaso en la mesa, despacio. Ojalá. Esa noche, cuando se fueron a dormir, la casa parecía más grande y más silenciosa. Daniel se acostó en un cuarto pequeño. Escuchó los pasos de los demás, una puerta cerrarse, un crujido de madera. Tardó en dormirse. Al final, lo hizo, y soñó con manzanos que susurraban nombres. Se despertó de madrugada por un ruido, un golpe suave, como algo cayendo. Luego otro, como si alguien caminara en calcetines. Se levantó y salió al pasillo, en penumbra. Vio una luz tenue al final, la cocina. Se acercó. Allí estaba Mateo, sentado, con una taza en la mano. Y frente a él, de pie, estaba Javi. Javi tenía la cara tensa, como si se hubiera levantado con un pensamiento clavado. Daniel iba a retroceder, para no invadir, pero escuchó la voz de Javi, baja, sin chiste. ¿Qué es lo que escondes bajo la lona del granero? Mateo no respondió enseguida. No es cosa tuya, dijo al fin. Javi apretó los puños. Pues me da igual. Porque llevo todo el día. Raro. Y no me gusta. Y tú tienes algo que ver. Mateo soltó una risa sin humor. No me eches a mí tus demonios. ¿Mis demonios? Javi se rió, pero era una risa rota. Si yo no tengo demonios, Mateo. Yo soy normal. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. Normal es una palabra que usa la gente para no mirarse, dijo. Javi se quedó inmóvil. Y entonces, como si le pesara, soltó. Hoy te he mirado todo el tiempo. Mateo no se movió. Solo parpadeó.
Daniel sintió que el corazón le daba un salto. Se quedó en el pasillo, quieto, sin respirar casi. Javi continuó, como si las palabras le estuvieran saliendo sin permiso. Te he visto cortar pan, arreglar la valla, hablar con Santi, y me he sentido, tragó saliva. Me he sentido tonto, como si no supiera dónde poner las manos. Mateo se levantó. Su silla chirrió. La cocina, con esa luz amarilla tenue, se convirtió en un escenario sin público. Vete a dormir, dijo Mateo, pero su voz tembló apenas. Javi negó con la cabeza. No, susurró. No puedo. Se acercó un paso. Mateo no retrocedió. ¿Qué me está pasando?, preguntó Javi. Mateo lo miró fijamente, como si le estuviera dando una opción de salida. Nada que no estuviera ya dentro, dijo, lento. Aquí no se fabrica nada. Aquí, se destapa. Javi respiró fuerte. Sus ojos se fueron, casi sin querer, a la boca de Mateo. Y Daniel notó algo inquietante. Era la misma mirada que a veces veía cuando alguien estaba a punto de romperse o de decir una verdad. Mateo alzó una mano, no para tocarlo, sino para frenarlo en el aire. Si vas a hacer algo, dijo Mateo, muy serio, que sea porque tú quieres. No porque la granja te lo pide, ni porque estás borracho, ni porque estás confundido. Javi tragó saliva. Asintió, muy despacio. Yo, susurró. Yo quiero dejar de sentirme así de vacío. Mateo se quedó quieto, la mano todavía alzada, como una barrera suave. Eso no se arregla con un impulso, dijo. Ni conmigo. Javi cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, su voz salió hecha ceniza. Pero contigo, por primera vez en mucho tiempo, siento algo. El silencio se volvió tan denso que Daniel pensó que se oiría desde el campo. Mateo bajó la mano. Miró a Javi con una mezcla de dolor y ternura. Te estás asustando, dijo. Sí, admitió Javi. Mucho. Mateo dio un paso atrás, hacia la mesa, y apoyó las manos en la madera como si necesitara anclarse. Entonces no corras, dijo. Ni hacia mí ni lejos de mí. Javi se quedó ahí, temblando por dentro, como si hubiera llegado a un precipicio. ¿Y tú?, preguntó, casi suplicando. ¿Tú qué sientes? Mateo lo miró. Sus ojos brillaban, pero no de alegría fácil. De algo viejo. Yo llevo años sintiendo cosas que nadie ve, dijo, muy bajo. Y estoy cansado. Javi asintió, como si esa frase le hubiera tocado algo. Y entonces ocurrió. Javi, con un movimiento lento, se inclinó un poco, no invadiendo, buscando una señal. Mateo no se apartó, pero tampoco avanzó. Solo se quedó ahí, dejando que la decisión fuera de Javi hasta el final. Javi rozó los labios de Mateo apenas un segundo. Un contacto leve, tembloroso, como quien prueba el borde de una verdad para ver si quema. Se separó enseguida, respirando fuerte, con los ojos abiertos como si acabara de despertarse de un golpe. Lo siento, dijo rápido. Mateo negó con la cabeza. No lo sientas. Solo, entiende lo que significa. Javi se pasó una mano por la cara, desesperado. ¿Y si los otros?, murmuró. Mateo miró hacia el pasillo, hacia donde Daniel estaba escondido sin querer estarlo. Los otros también tienen cosas, dijo, como si hablara para la casa entera. Aquí nadie viene limpio. Daniel sintió un escalofrío. Porque, en ese momento, una puerta crujió al fondo del pasillo. Y una silueta apareció en la penumbra. No era Daniel. Daniel ya estaba ahí. Era Santi. Santi se quedó mirando la escena, sin escándalo, sin gritos. Solo con esa calma de quien está aprendiendo algo enorme en silencio. Y, detrás de Santi, Rubén, despeinado, con la cara pálida, como si la granja le hubiera arrancado el sueño. Mateo cerró los ojos un instante. Ya está, susurró.
Ya empezó. Y Daniel, con el corazón golpeándole el pecho, entendió que lo que estaba ocurriendo no era un hechizo de cuento. Era peor y mejor. Era verdad. Santi y Rubén se quedaron en el pasillo como dos estatuas a medio despertar, con esa cara de acabo de ver algo que no encaja en mi carpeta mental. La cocina seguía oliendo a sidra, a madera y a madrugada, pero ahora también olía a verdad recién abierta. Javi estaba pálido, con la respiración rota. Mateo, en cambio, parecía quieto por fuera y en guerra por dentro. Tenía las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos. Rubén fue el primero en hablar, y lo hizo como siempre, intentando ponerle una bufanda de chiste al frío. Bueno, dijo, tragando saliva. Esto sí que no venía en el pack fin de semana rural. Nadie se rió. Santi dio un paso hacia adelante, lento, como cuando se entra en una habitación con humo y hay que mirar dónde pisas. ¿Está todo el mundo bien?, preguntó, sin drama. Javi abrió la boca, pero le salió aire. Mateo sí contestó, con una voz baja que parecía cansada de esconder cosas. No lo sé. Ese no lo se cayó pesado. Fue la primera vez que Daniel vio a su tío admitir incertidumbre sin enfadarse con el mundo. Rubén miró a Javi, luego a Mateo. Oye, Javi, dijo, menos payaso. ¿Tú querías eso? Javi apretó la mandíbula. Se frotó la cara con las manos como si quisiera borrarse el momento. No lo sé, repitió, y el eco le hizo daño. Solo sé que, me salió. Mateo levantó la mirada, firme. No voy a dejar que esto se convierta en un circo, dijo. Aquí nadie cae por obligación. Ni por bebidas, ni por leyendas, ni por historias que luego se cuentan como si alguien hubiera perdido la cabeza. Rubén parpadeó. Vale, murmuró. Nadie pierde la cabeza. Solo, la encontramos en un sitio raro. Santi asintió, como si entendiera el fondo de todo aquello mejor que los demás. Entonces hablemos claro, dijo. Sin bromas. Rubén levantó las manos, rendido. Prometo portarme como una persona adulta durante 5 minutos. Mateo lo miró con una mezcla de alivio y agotamiento. Gracias. Se sentaron en la cocina, como si el simple hecho de sentarse pudiera ordenar lo que había pasado. Mateo sirvió agua esta vez, como si necesitara limpiar la boca del mundo. Javi tenía la mirada perdida en la mesa. Yo no, empezó. Yo siempre he sido, ya sabéis. Ya sabéis. La palabra era un muro mal construido. Nadie quiso empujarla de golpe. Santi lo hizo con cuidado. Has sido tú. Con tu vida. Con tus decisiones. Eso no se borra por una noche rara. Javi tragó saliva. Pero esto, susurró, señalando el aire como si el beso estuviera flotando aún. Esto no encaja. Mateo apoyó el vaso. A veces no es que no encaje. Es que nunca lo habías mirado de frente. Rubén se removió incómodo, pero no soltó chiste. Mateo, dijo al fin. ¿Tú? ¿Desde cuándo? El tío de Daniel se quedó un instante inmóvil, como si esa pregunta le atravesara huesos viejos. Desde siempre, respondió. Pero desde siempre no significa lo viví. Significa lo escondí. Daniel sintió un pinchazo. Su tío, el granjero duro, el hombre que no pedía ayuda, había estado cargando eso como quien carga sacos de pienso sin quejarse. Javi levantó la vista. ¿Y por qué no lo dijiste?, preguntó, con una rabia que no era contra Mateo, sino contra el tiempo. Mateo soltó una risa seca. Porque en el pueblo, cuando yo era joven, decirlo era ponerte una diana. Y porque, miró hacia la ventana, me acostumbré a pensar que, si lo callaba, dolería menos. Rubén lo miró como si de pronto lo viera de verdad. Pues te ha dolido igual, dijo, sin humor. Mateo asintió, lento. Sí. Santi se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y lo de la leyenda, qué es?, preguntó.
¿De verdad crees que esta finca destapa cosas? Mateo respiró hondo. No es magia, dijo, como si necesitara que quedara claro. Es silencio, campo, rutina. Aquí no tienes tanto ruido para esconderte. Y la sidra ayuda a que la boca se atreva, pero no manda sobre nadie. Javi se tensó, como si esa aclaración le doliera y le aliviara a la vez. Entonces lo que me pasa es mío, susurró. Sí, dijo Mateo, sin crueldad. Y eso asusta más. ¿Eh? Javi apretó los ojos. Mucho. Rubén carraspeó, como si fuera a hablar y no supiera cómo hacerlo sin reírse de sí mismo. Empezó. A mí me han gustado mujeres toda la vida. Y me siguen gustando. Pero, miró a Mateo, lo que me ha dado esta noche no es deseo, es envidia. Todos lo miraron. Rubén se encogió de hombros, incómodo. Envidia de que alguien te mire y parezca que, por fin te ven. Yo llevo años haciendo el gracioso para que no me vean cuando no estoy bien. Santi asintió, como si Rubén acabara de poner nombre a algo que flotaba desde la cena. Mateo lo observó con una ternura sorprendente. Aquí no hace falta que hagas de payaso, dijo. Puedes ser tú. Rubén se le quedó mirando, y los ojos se le humedecieron un segundo. Luego bufó, recuperando un poco su máscara. No me mires así que me pongo sentimental y luego me denuncian por cursi. Esta vez sí hubo una sonrisa leve, pequeñita, como una cerilla en un cuarto oscuro. Cuando amaneció, Mateo los mandó a trabajar, y fue casi una bendición. La tierra, el frío de la mañana, los movimientos simples, ayudaron a bajar el incendio de la cabeza. Javi y Santi arreglaron una valla. Rubén ayudó a limpiar el corral con quejas teatrales, pero sin huir. Daniel se encargó de preparar el desayuno con su tío. En la cocina, mientras cortaban pan, Daniel notó que Mateo tenía las manos firmes pero los ojos cansados. Tío, dijo Daniel, sin rodeos. ¿Estás bien? Mateo se quedó mirando la tabla. Estoy vivo, respondió. Es raro. Pero sí. Daniel sonrió, pequeño. ¿Y lo de la lona del granero? Preguntó. Javi se obsesionó. Mateo respiró como si abriera una puerta interna. Esta tarde se lo enseño. A todos. Daniel asintió. Y notó, por primera vez, que su tío no estaba huyendo. Estaba avanzando. Después de comer, Mateo los llevó al granero. El sol entraba a rayas por los huecos de las tablas, como barrotes de luz. Mateo se plantó frente a la lona. Esto es lo que escondía, dijo. Tiró de la tela. Debajo no había nada siniestro, ni raro, ni prohibido. Había un tractor viejo, restaurado a medias, con la pintura original apareciendo como un recuerdo. Javi parpadeó. ¿Un tractor? Mateo soltó una risa breve. No es un tractor. Es el tractor de mi padre. Lo arreglé con la idea de, se tragó la frase, de llevarlo al pueblo para la feria. Como cuando yo era crío. Rubén frunció el ceño. ¿Y por qué lo escondías como si fuera un cadáver? Mateo lo miró, serio. Porque arreglarlo era admitir que echo de menos cosas. Y yo me entrené para no echar de menos nada. Santi dio un paso hacia el tractor. Tocó la chapa con respeto. Pues está bonito, dijo. Javi se quedó quieto, como si ese secreto le hubiera desmontado una teoría. Yo pensé que, murmuró, que escondía monstruos, terminó Rubén. Mateo negó con la cabeza. Solo escondía nostalgia. Y miedo. Javi levantó la vista hacia él. ¿Miedo de qué? Preguntó. Mateo lo sostuvo. De que si abro una puerta, ya no pueda cerrarla. El silencio se metió en el granero como polvo iluminado. Javi tragó saliva. Yo creo que, dijo muy bajo, yo abrí una anoche. Y no sé qué hacer. Mateo dio un paso hacia él, sin invadirlo, como quien se acerca a un animal asustado. Entonces no hagas nada rápido, dijo.
No te pongas etiquetas por un beso. No te castigues por sentir. Pero tampoco uses a nadie para probarte. Javi apretó los ojos. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tú? ¿Qué quieres? Mateo tardó un segundo. Quiero, dijo al fin, dejar de vivir escondido. Quiero compañía. Quiero una vida que no sea solo trabajo y silencio. Y quiero que, si alguien se acerca a mí, sea de verdad. Javi asintió, temblándole un poco la barbilla. Yo no sé si lo mío es de verdad, admitió. Pero sé que anoche, no fingí. Santi, que había estado callado, habló por fin. Javi, tú siempre has sido valiente para lo que te convenía, dijo, sin ataque. Esto te conviene de otra manera. Te obliga a mirarte. Javi lo miró con rabia, pero luego se le apagó. Sí. Rubén respiró hondo y soltó. Vale. A ver. Yo no sé qué está pasando, pero si alguien aquí va a romperse, que lo haga con merienda. Mateo soltó una risa breve. Y esa risa, pequeña, fue como una cuerda que se afloja. Esa noche, la casa no se sintió tensa. Se sintió honesta. Cenaron, hablaron menos, miraron más. Y cuando todos se fueron a dormir, Javi se quedó en el porche, sentado, mirando el campo. Mateo salió con 2 mantas. Le dio una sin palabras. Javi la cogió, torpe. No quería liarla, dijo, sin mirar. Mateo se apoyó en la barandilla. No la has liado, respondió. Has dicho algo sin saber decirlo. Javi se rió, amargo. ¿Qué forma más elegante de decir me comporté como un adolescente? Mateo negó con la cabeza. Lo adolescente es fingir que no te pasa nada. Lo valiente es admitir que te pasa. Javi lo miró entonces. En sus ojos había miedo. Sí, pero también una luz nueva. ¿Y si mañana me levanto y me arrepiento? Preguntó. Mateo contestó sin titubeo. Entonces mañana lo hablamos. Aquí nadie te va a obligar a hacer nada. Javi tragó saliva. ¿Puedo? Empezó. Mateo levantó una ceja. Depende. Javi sonrió, nervioso. ¿Puedo darte un abrazo? Solo eso. Para no sentirme solo con esto. Mateo se quedó quieto un segundo. Luego asintió. Javi lo abrazó. Fuerte, torpe. Como quien se agarra a una tabla en medio del agua. Mateo le devolvió el abrazo con calma, sin apretar demasiado. Como quien dice, estoy aquí, pero no te atrapo. Se separaron despacio. Javi se pasó una mano por la cara. No sé qué soy, murmuró. Mateo lo miró con una seriedad suave. Eres Javi. Y ahora estás aprendiendo algo de ti. Ya está. Javi asintió. Y antes de entrar, susurró. Gracias por no aprovecharte de esto. Mateo bajó la mirada, con algo de dolor viejo. Yo sé lo que es que alguien confunda tu verdad con su poder, dijo. No voy a hacer eso para nadie. Javi se quedó un segundo quieto, como si esa frase le hubiera dado una dirección. Buenas noches, Mateo. Buenas noches. A la mañana siguiente, se fueron. No con un final de película, ni con promesas grandilocuentes. Se fueron con algo más raro y más real. Una conversación pendiente. Rubén abrazó a Mateo como si quisiera dejarle calor en los huesos. Voy a volver, dijo. Porque aquí se come demasiado bien para no volver. Mateo sonrió. Y porque aquí no tienes que actuar. Rubén se quedó serio un segundo. También. Santi estrechó la mano de Mateo y le dio una palmada en el hombro. No te quedes solo, dijo, simple. No lo haré, respondió Mateo. Javi fue el último. Se quedó frente a Mateo, con el coche ya encendido, el motor vibrando como un corazón impaciente. No puedo prometerte nada, dijo, con la voz áspera. Mateo asintió. No te lo he pedido. Javi tragó saliva. Pero, miró al suelo y luego lo miró a los ojos. Voy a volver.
Necesito entender. Mateo respondió con una calma que parecía una victoria. Aquí tienes sitio. Javi asintió una vez, como si eso fuera suficiente para aguantar una semana entera. Y se fue. Cuando el polvo del coche se asentó, Daniel miró a su tío. Mateo se quedó un rato mirando el camino vacío. ¿Te arrepientes de haberlos traído?, preguntó Daniel. Mateo negó con la cabeza. No, dijo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Daniel sonrió. Entonces, ¿la granja no era un hechizo? Mateo soltó una risa pequeña. No. La granja solo es un sitio donde no puedes esconderte detrás del ruido. El resto, miró el campo, es cosa de cada uno. Daniel, sin querer, pensó en Javi, en Rubén, en Santi, en lo que cada uno se llevaba de allí. No una conversión, no una locura, no un cuento, sino una grieta en la máscara. Y a veces, por esa grieta, entra luz. Mateo entró en casa y, antes de cerrar la puerta, dijo: Vamos a hacer café. Y luego, seguimos viviendo. Como si esa fuera la única magia que importaba.